Bueno, vamos con la conversación de la mañana, entrevista en vivo con Víctor Hugo Quijada, analista político que nos acompaña el día de hoy en Noticias en Digital. Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hablemos un poquito, hagamos una revisión de algunos de los temas importantes de coyuntura que vienen marcando la pauta del país. La ley Mordaza o ley Mulder o ley antimedios, ley antimulder, es decir. Ahora se está volviendo casi una ley antimulder porque la mayoría está en contra de esta ley. Hemos visto desde todos los sectores, Poder Judicial, el señor Duperley Rodríguez dice que afecta rotundamente todo lo que quieren anunciar a través de las campañas televisivas, ahora la ministra de Inclusión Social también, en fin, todo el mundo, buena parte de la población está en contra de esta ley, la ley antimedios. El presidente ha dicho de que van a presentar con un staff dentro del Ejecutivo, están evaluando la inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad y también por otro sector de reunir firmas para finalmente lograr esta acción frente al TC. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que prosperará, que tendrá éxito al final? Bueno, el tema de la ley Mordaza, yo creo que debe haber sido mejor discutido, ¿no? Porque básicamente, como ya bien se sabe, se está restringiendo la publicidad del Estado en los medios privados, ¿no? Y solamente se permite la publicidad en el Estado, ¿no? Los medios públicos a una tarifa costo, ¿no? Entre ellas, lo que se plantea ahí es solamente se exceptúa el pago de publicidad por temas de desastres naturales y emergencia. Y por todo lo demás no se puede hacer, estaría prohibido, ¿no? En la ley 30793. Yo pienso que aquí debió haberse discutido mejor la ley, ¿no? Porque en algunos casos el Estado, sobre todo el gobierno central, como bien el presidente mismo lo ha manifestado también, y que hace mucho tiempo yo también soy partidario de esa opinión, es de que el Estado, el gobierno central, debe invertir, siempre gasta también en campañas informativas, sobre todo, por ejemplo, ahora estamos con los problemas de la violencia contra la mujer, tenemos el tema de los desastres naturales, del friaje por un lado, de las heladas por el otro, las campañas de vacunación, exacto, etcétera, ¿no? Temas de salud, educación en general, ¿no? Entonces, restringirle... Y ahora que se viene lo del bicentenario, ¿no? De que iba a ser así, posiblemente una claro, serie de... ¿no? Así, entonces, quitarle un instrumento al aparato de gestión pública para poder difundir las políticas públicas y las obras o en general los servicios públicos que ellos ofrecen, yo creo quitarle un brazo, ¿no? Un brazo porque es importante que la población tenga información, ¿no? Entonces, ¿qué derechos se vulneran desde el Ejecutivo y desde la sociedad civil en su conjunto? Yo pienso que hay dos, ¿no? Uno, el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, el derecho a la información a los usuarios o consumidores de los ciudadanos, todos nosotros. A la libre contratación también por parte del Estado. A la libre contratación, a la libre empresa, ¿no? Porque acuérdate que estamos en una economía social de mercado y por ende lo que se busca es de que haya competencia, ¿no? Entonces acá lo que se está haciendo es restringir y el Estado no puede, o bueno, la ley, a través de la ley, el Congreso no puede restringir, ¿no? O sea, la libertad de contratación, la libertad de empresa, la libertad mismo de trabajo, ¿no? Entonces, hay muchos derechos constitucionales que se estarían vulnerando, ¿no? Sobre todo el de libre expresión, ¿no? Entonces, aquí yo pienso que debió haberse llegado a un punto medio, ¿no? Es decir, de repente prohibirse la publicidad en el Estado, ¿no? Por el Estado en medios privados, pero exceptuarse algunas cosas más, como por ejemplo difusión de políticas públicas, ¿no? Porque... Entonces eso no se llamaría prohibir, se llamaría regular. Claro, mejorar la ley, ¿no? O sea, como se ha promulgado... Pero hay una ley ya existente. Existe una ley que se... ¿Por qué no se usó esa para ser mejorada? Eso es lo que todo el mundo se cuestiona, ¿no? Porque hay una ley que nunca se reglamentó, porque nunca entró en vigencia, que justamente se aprobó en los tiempos de Alan García, cuando él fue presidente. Pero tiempos en donde se gastó 400 millones de soles y ahí el señor Mulder no dijo nada, ¿no? Y ahora cuestiona las cifras, claro, porque él dice que han ido subiendo. En el gobierno de Ollanta-Humala fueron casi 940 millones de soles. En el gobierno de Peruanos por el Cambio, que fueron 18 meses, en ese momento se llegó hasta esos 18 meses a 540 millones de soles. Y bueno, ha ido incrementándose, ¿no? Eso es lo que él aduce para haber sacado esta nueva ley. Sí, bueno, el caso de publicidad, de verdad, cuando se revisan las cifras ha ido duplicándose prácticamente en el tiempo, ¿no? Entonces, es cierto que acá lo que preocupa, es el fondo de la ley, lo que ha querido regularse es esta publicidad engañosa o inversión de dinero para tratar de alguna manera tapar o de callar bocas, ¿no? Podría llamarse así. Y eso sobre todo se ve a nivel de los gobiernos locales y regionales, en donde en provincias, que prácticamente hay casi casos, ¿no? Porque los gobiernos regionales a veces son los únicos que tienen el dinero, los gobiernos regionales y los municipios, para poder pagar publicidad en el Estado y prácticamente mantienen medios, ¿no? Entonces,
hay una especie de chantaje, por Y llamarlo medios así, ¿no? chiquitos. Sí, medios pequeños, Que son ahora locales. los que se van a ver realmente perjudicados, porque los medios grandes viven de la publicidad Claro, ¿no? de la empresa privada, ¿no? Ujú. Entonces también lo que acá es importante resaltar es de que lo que se ha querido regular acá es la mala intención, la mala fe de algunos medios que tratan prácticamente de extorsionar, por decirlo así, al aparato estatal para poder difundir ideas o para poder, ¿sabes qué? No digo tal cosa o no te investigo o no denuncio porque y a cambio me das mi publicidad y todo feliz, ¿no? Entonces, sobre todo en provincias se ve eso, ¿no? Sí. Y en verdad en provincias no hay límite. El problema viene por el taro del gobierno central, ¿no? Entonces yo pienso que acá se debe haber regulado mejor. Y yo pienso que también la crítica viene por el gasto excesivo, como tú mencionas, porque también el Estado, en general, lo del gobierno local, regional y nacional, fallan en la falta de transparencia e información, ¿no? Porque es cierto que hay determinados dineros que se concentran en algunos medios grandes, ¿no? Pero debería verse también cuál es el nivel de llegada de esos medios, ¿no? Y de repente llegar a una solución media en donde se podría democratizar la publicidad del Estado en los medios, porque no es correcto para mí que más del 50% se concentre en un solo medio o un solo grupo económico Así es. y no en los otros medios. Entonces podríamos llegar a una democratización, a hacer plural la inversión del dinero, ¿no? Porque Una inversión más estándar en relación a claro, todos los medios de comunicación, en todos los todos medios los canales de por comunicación. igual, ¿no? Porque si al fin y al cabo la finalidad es difusión y respetar la libertad de expresión, de trabajo, de empresa, entonces todos tendrían el derecho, ¿no? La crítica yo creo va por el lado de que la concentración en los medios del dinero del Estado. Y también hubiera sido una de las regularizaciones. Claro, así es, ¿no? Y también por el lado de que no se gaste dinero excesivo por parte del Estado en medios privados, ¿no? Porque, por ejemplo, Mulder planteaba de que en el peruano se publicitaba cobrar una infracción de 500 soles, ¿no? Para cuando se publicaba, no sé, pues en algún diario masivo, y cuando el costo de publicación era de 15.000 soles. Entonces, ¿cómo vas a cobrar una deuda de 500 soles? Claro. Y vas a pagar 15.000 Invertir soles. 15.000 vas a soles para entonces, publicidad. ese tipo de Claro, hay una cosas incongruencia. hay una incongruencia que eso es lo que se quiere evitar. Claro, posiblemente lo del señor Mulder en sus argumentaciones no todo sea inválido, ¿no? No, Hay puntos que absolutamente, se pueden rescatar, pero es la manera y la forma como Exacto. se ha llevado a cabo. Números en una discusión alturada y además en un tan corto plazo, ¿no? Y en 2 carillas o 3 carillas, no ha habido mayor, ¿no? Explicación, tanto así que le han tenido que ampliar un poquito las excepciones, Así ¿no? es. En caso de educación electoral y también desastres naturales. Así es, entonces ahí tendría, claro, el tema de temas Porque es un electorales tema también. realmente delicado, Claro, es ¿no? un Para tema ser tocado de delicado. esa manera. Es un tema delicado, ¿no? Entonces el Estado siempre necesita informar. O sea, imagínate que muchas de las cosas de que se cuestiona a las gestiones de local, regional, nacional, es justamente que la falta de difusión, comunicación. la falta de bajar al llano, la falta de tener conectividad con la población. Y con más razón, pues si es que hay un colegio o hay una política pública que se está aplicando en la selva, donde prácticamente en Lima no se ve, y que el Estado de repente está invirtiendo mucho dinero en temas de alfabetización. Sí, la mejor manera es a inclusión, través de una claro, buena ese era los publicidad. medios, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidades tiene esta acción de inconstitucionalidad que va a plantear que ya están armando desde el Ejecutivo? Tiene hay varios caminos, ¿no? También lo puede presentar el 30% del Congreso, una minoría del Congreso, y también 5.000 firmas de la sociedad civil, tengo entendido. Sí, bueno, la Asociación de Medios de Comunicación dijo que ya está reuniendo las 5.000 firmas. Lo más probable es que ya interpongan la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué crees cuál sea la respuesta del TC ante esto? Porque son varios frentes, ¿no? Bueno, Lo que van a hacer llegar su inconformidad. el presidente Blume del Tribunal Constitucional le ha dicho que va a demorarse por lo menos 60 días Sí. en contestar el proceso, ¿no? Pero lo más probable es que Sí, finalmente... debe ser fundada definitivamente, ¿no? Porque no puede restringir, o sea, se están vulnerando varios derechos, ¿no? Como tú ya lo mencionas, libertad de trabajo, libertad de empresa, libertad de contratación, libertad de información, vulneración de la libertad de expresión, ¿no? Es más, la libertad de prensa, que sería una especie de libertad, porque hay no solamente el derecho, o sea, la libertad no es solamente un derecho, hay derechos que se subsumen independientemente del derecho principal, ¿no? Entonces, acá, bajo un criterio lógico, jurídico, definitivamente el Tribunal Constitucional va a fallar en favor
Entonces, del gobierno. vamos a ver eso en los próximos Sí, 60 así es. días o 90 días, quizá, no sabemos. El Ejecutivo ha pedido ayer las facultades legislativas al Congreso de la República por 60 días en varios temas importantes, ¿no? Han ganado, o sea, les han dicho que sí con 82 votos a favor, 23 en contra y algunas abstenciones. En materia de modernización del Estado, violencia contra la mujer, el tema tributario, educación, reconstrucción del norte, la lucha anticorrupción, etcétera. Entonces, vamos por buen camino en ese sentido. El Ejecutivo necesitaba esta confianza del Congreso para poder legislar en estos temas. Bueno, es un derecho constitucional que tiene el Poder Ejecutivo respecto al Legislativo de pedir facultades, ¿no? ¿Qué es exactamente cuando se piden facultades? Básicamente, ¿Hasta dónde llega la libertad del Ejecutivo en este caso? bueno, básicamente para emitir decretos legislativos. El decreto legislativo es el equivalente a la ley que promulga o que sanciona el Congreso. El decreto legislativo tiene valor de ley, pero lo expide o lo emite el gobierno central bajo refrendo del Congreso, ¿no? Bueno, ¿ahí tiene carta blanca, cheque en blanco para poder legislar? Bueno, en las materias específicas que solicita, ¿no? Sí, Por ejemplo, ha solicitado temas tributarios, la mujer, modernización del Estado, ¿no? Lo que sí o sea, esa es la forma. La forma yo pienso que está bien, pero acuérdate también que el tema de fondo es de que el Perú está totalmente lleno de legislaciones, de todo. O sea, si uno se pone a revisar el sistema, el SPIC del Ministerio de Justicia, vas a encontrar leyes y estamos por encima de la ley 30.794, ¿no? Entonces, y eso sin contar los decretos legislativos. Entonces, ¿qué significa? ¿Que hay mucha ley? Demasiada norma, ¿no? Demasiada teoría, poco avance, poco cumplimiento, ¿no? Lo que de repente este gobierno, más allá de que es correcto que haya pedido estas facultades, pero emitir, por ejemplo, normativa en tema de violencia contra la mujer, de repente si es que se va a modificar el Código Penal para sancionar el acoso callejero, podría ser una medida correcta, ¿no? Pero armar mesas o armar comisiones ya no le ve el sentido. Por ejemplo, en temas tributarios, las facultades que están pidiendo es básicamente para ver el tema del impuesto a la renta, ¿no? Y eso preocupa porque estamos hablando de repente hasta de modificaciones de tasas que ya anunció el ministro de Economía anterior, que de repente va a ser una medida antipopular, ¿no? Y por el tema del lado del sistema de modernización de gestión del Estado, ya existe un plan al 2021, ¿no? Existe otro plan al 2026. Entonces, ¿cuál es tu preocupación? Que con estas pedidas de facultades legislativas no haya cambio de fondo, sino que se aumenten más normas innecesarias cuando ya hay otras que podrían mejorarse. Que se podrían ejecutar, que podrían mejorarse, que podrían modificarse, que podrían discutirse mejor, porque al fin y al cabo la norma solamente es un documento que, si en cambio tiene ley, es coercitiva, es obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos y los funcionarios, servidores públicos, pero a la hora de la hora el tema es el cumplimiento, ¿no? Entonces, ¿y quiénes hacen cumplir la ley? Son los funcionarios, pues, y los funcionarios están en el Ejecutivo, porque ellos se encargan de la función administrativa del poder, ¿no? Entonces, yo creo que el problema va más por ahí, y justamente las facultades que está pidiendo, salvo, digamos, el tema de violencia contra la mujer, salvo el tema tributario, que de repente puede ser antipopular, como ya lo mencioné, los demás delegación de facultades que se está otorgando, yo pienso que va a ser más reiteración de lo mismo. Yo pienso que el gobierno debe redirigir su visión y sus esfuerzos en que se vele por el cumplimiento de esta norma, ¿no? Que es lo que realmente adolece, ¿no? Y esto a través tenemos el aparato ejecutivo y de los 3 niveles de gobierno, y tenemos a la vez, si es que en caso de no cumplimiento, al aparato de gestión fiscalizador, de control, que es la Contraloría, que de repente debería mejorarse, debería transferirse el presupuesto, deberían haber informes sobre los avances que están teniendo la Contraloría, y por último los mecanismos de sanción, ¿no? Como es el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Lo que realmente preocupa en el Perú es que haya muchas normas y que nadie las cumpla, porque hay un grado de informalidad muy grande, ¿no? Entonces, volver a legislar, volver a emitir, imagínate, en el tiempo de Kuczynski hemos reformado más de 30, 40 normas, ¿no? Entre ellas la ley de presupuesto administrativo general, la ley de contrataciones, la ley de asociaciones públicas privadas, todo lo que es servicios públicos, ¿no? Entonces, ¿y acaso ha habido algún cambio? O sea, se habla de que la lucha también contra las facultades es lucha contra la corrupción, por ejemplo, ¿no? No vio ningún cambio. O sea, si tú verificas... No tenemos ningún sentenciado en lucha contra la corrupción. En el caso no hay avances, es más, por ejemplo, se abre investigaciones preliminares, pero no hay sanción. Tenemos a Humala con Heredia que están fuera, ¿no? Tenemos a exgobernadores regionales o gobernadores regionales fuera también en libertad, como si no hubiera pasado, ¿no? Entonces, el problema yo creo que va en hacer cumplir la norma, ¿no? Y para ello necesitamos funcionarios y servidores capaces que tengan la visión
y sobre todo la voluntad de hacer cumplir, ¿no? Perfecto. Hablemos un poco de esta aparente muerte del amor entre la bancada de Peruanos por el Cambio con el Ejecutivo. ¿No? El señor Carlos Brus ha salido a decir que prácticamente ellos como bancada no se sienten para nada parte del gobierno de Martín Vizcarra, siendo el mismo gobierno de Peruanos por el Cambio que lo llevó a Martín Vizcarra justamente a ser hoy el presidente, porque era el vicepresidente. ¿Qué opinas de esas palabras? Es una queja y es básicamente una demanda que ellos hacen de hágannos caso, porque dice que no se reúnen nunca, no los convocan nunca, que prácticamente están gobernando con el fujimorismo y no con la propia bancada. Bueno, eso era evidente desde el momento que Vizcarra asumió la presidencia, ¿no? Él, como Villanueva, le den el puesto prácticamente de la bancada de Fuerza Popular, que son los que votaron en su mayoría. ¿Qué te hace pensar eso? Por la vacancia. Bueno, básicamente los roces que están habiendo en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, hace un momento conversábamos, ¿no? De que hay una especie de discrepancia respecto a la aprobación de la ley Mulder, ¿no? Y otras cuestiones más. Entonces, ahora, es la primera vez que el presidente Martín Vizcarra se ha puesto contundente y firme en rechazo, ¿no? Y le da la contra al fujimorismo con el tema de las cooperativas, que siempre defendió que sea la SBS que la normalice o la fiscalice o la supervise, mejor dicho, y también con el tema ahora de la ley Mulder, el hecho en contra total de la ley Mordaza y que es inviable que esto vaya y va a presentar la acción de inconstitucionalidad. Sí. Cosa que no ha hecho el Premier, no se ha pronunciado en absoluto. Es más, hasta se habla de que hay roces o discrepancias entre el Premier y el presidente, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que sean esos roces? ¿Crees que ha llegado el momento donde Martín Vizcarra vio que cayeron 24 puntos en su aprobación popular y dijo, no, acá yo tengo que hacer un cambio y una actitud distinta, cosa que el señor Villanueva no ha hecho? Porque, de alguna manera, fue, como lo estás diciendo tú, posiblemente el fujimorismo quien lo colocó ahí como premier. Bueno, de hablar de fujimorismo es muy amplio, ¿no? Yo pienso que es los queiquistas, básicamente, ¿no? Son los que lo pusieron al presidente, ¿no? Porque después a Kuczynski lo sacaron. Yo sí soy, y te lo dije desde antes incluso que declare la vacancia. Que pero acá más que lo pusieron al presidente, que pusieron al premier, que fue, bueno, ¿no? Podría decirse de los dos, ¿no? Porque de alguna manera él entró por lo que lo vacaron y votó la bancada, y bueno, y el premier también parece que hubiera canjeado, ¿no? El puesto, ¿no? Porque acuérdate que él decía que no iba a asumir, después terminó asumiendo, y bueno, y toda la historia que ya conocemos, ¿no? Entonces, fue el promotor de la... Claro, promovió el tema de la vacancia, acuérdate, ¿no? Y es más, él ni siquiera era de Fuerza Popular, era de APP, ¿no? Es de APP. Es de APP, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí el tema es político, ¿no? El tema es político y lamentablemente, una vez más, prima los intereses personales. Es una demostración más de que prima los intereses personales por encima de los intereses públicos y las necesidades de la población, ¿no? Porque empieza otra vez ya algunos roces entre el legislativo y ejecutivo, que esperemos y no termine otra vez en la misma historia que ya vivimos, ¿no? O sea, ha pasado ya esa etapa de tregua que había, ¿no? Porque la última etapa de presidente Pedro Kuczynski, un enfrentamiento bastante fuerte con el fujimorismo, de ahí vino una calma, un momento de calma entre el señor Vizcarra y el fujimorismo, unos días de tregua, de tranquilidad, y ahora parece que está volviendo nuevamente. ¿Crees tú esa situación tensa entre el legislativo al menos y el ejecutivo? hasta después de Fiestas Patrias, yo pienso que esta tregua va a permanecer. Okay. A partir de agosto, septiembre, de repente el río va a empezar a sonar, pero acuérdate que tenemos las elecciones municipales y regionales. Yo pienso que a partir de noviembre, diciembre, se van a empezar a sentir las demandas. Acuérdate, ya empezaron las huelgas, aunque no se han acatado porque todo el mundo está con lo del mundial, con otros eventos. Pero se está moviendo el país. Ha habido el problema, SUTE, ¿no? por un lado, los transportistas por otro. Exacto. Hay necesidades que no se han resuelto. Y mientras que esas necesidades se mantengan por resolver y la población se siente insatisfecha con la acción del gobierno en general y de los poderes de Estado, el problema acá va a ser de que los intereses personales de estos señores otra vez va a hacer de que lleguemos posiblemente a un caos o a una especie de incertidumbre y discusión, porque si el Ejecutivo va a ser mandadero de los señores de Fuerza Popular, no se va a llegar otra vez a buen puerto, ¿no? Porque no se va a estar haciendo lo que los otros señores quieran. Yo siempre, creo que ¿no? esa lectura ya la estaba sintiendo la ciudadanía, sí, y el señor Vizcarra es por eso que está cambiando y haciendo un viraje. Y esperemos que se mantenga firme, ¿no? Porque si es que él empieza a doblar el brazo, como inicialmente yo lo uso, porque acuérdate que esto estaba en piloto automático hasta hace 3 días que empezaron las huelgas, hasta hace una semana que se aprobó la ley Mulder, que empezaron ya las discrepancias, desde el momento de que Villanueva no se pronuncia y no hay una conexión, según los medios de investigación,
no hay una comunicación fluida entre el presidente y el premier parece que más obedeciera a otro grupo político. Entonces ya vemos de que el interés personal nunca va a poder estar por encima del interés público, ¿no? Y la gente tiene necesidades, estamos económicamente todavía estancados, ¿no? No sé cómo irá la gente a pasar las fiestas patrias, ¿no? Acuérdate que el tema económico siempre se viene la alza del impuesto a la renta, que prácticamente ha anunciado que seguramente por fiestas patrias, por ahí lo va a sacar el presidente, ¿no? Y está tratando de repente de aprovechar justamente estos vacíos, este adormecimiento en la población por el Mundial para poder siempre aprovechar hacer estos cambios que nadie en el fondo a veces se da cuenta. Por eso hay que ¿no? seguir viendo el Mundial, pero viendo la política también, porque están pasando cosas importantes, como por ejemplo de la Corte Interamericana, que ha pedido a los órganos de justicia peruanos la revisión del indulto humanitario contra o a favor de Alberto Fujimori. Bueno, pero eso está todavía, es parte de la política y es parte de las cosas que van a tener que ir sucediendo y van a tener alguna manifestación por parte de los actores más importantes políticos del país. Yo te agradezco mucho tu presencia. Gracias Víctor Hugo, por ayudarnos un poquito a aterrizar en estos temas de coyuntura importantes para todos nosotros. Que tengas un buen día. Gracias. Bueno,